exotismo es un elemento, absolutamente esencial dentro de la cultura europea desde aproximadamente comienzos del siglo XVIII, concretamente en 1704, que es cuando se hizo la primera traducción a una lengua occidental, que fue el francés, de Las Mil y una Noches. Y entonces, claro, empezaron inmediatamente a proliferar pues, en el teatro las turquerías, ¿no? Y yo que sé, incluso en arquitectura, por ejemplo, pues las arquitecturas estas como arabizantes. Un ejemplo famoso es el pabellón de John Nash para Jorge IV de Inglaterra. En fin, el caso es que a este elemento exotista sería particularmente sensible Bizet. Bizet fue un compositor que se ha paragonado mucho con Mozart y con razón, porque fue también un niño prodigio, que era un excelente solfista antes de haber aprendido a leer y a escribir. Su madre, que se llamaba María de Luarte, era profesora de piano, y un hermano de ella, o sea, un tío carnal de Bizet, se llamaba François, era profesor de canto. Claro, Bizet desde muy jovencito pues tuvo una gran fascinación por la voz y por el teatro cantado, por la ópera, en fin, las obras de teatro musical. Y en cuanto al padre, que el padre se llamaba Adolphe Armand, era fabricante de pelucas, de bisoñés, de pelucas para teatro también, pero era compositor aficionado, incluso llegó a publicar algunas piezas de piano y algunas canciones. Bizet, ya digo, que era un niño prodigio, consiguió que lo admitieran en el conservatorio con 9 años, cuando lo reglamentaban en 10, pero claro, con las capacidades que tenía oído absoluto desde muy niño y una memoria musical absolutamente prodigiosa, pues se le admitió en el conservatorio antes de lo que hubiera sido legal. Luego tuvo como profesor de composición al autor de la Juive, a Halevi, que precisamente se casaría con una hija de él posteriormente, se llamaba Geneviève. Bueno, pues la legendaria memoria musical de Bizet se pone de manifiesto en una celebérrima anécdota, que es que cuando León Carvalho, que fue director durante muchos años del teatro lírico, es decir, donde se hacía la ópera comique, donde luego más tarde se estrenaría precisamente Carmen, le encargó una obra que era la Jolie Fille de Perret, y cuando la tenía compuesta se presentó y le dijo que si la quería oír, y de memoria tocó y cantó toda la partitura delante de Carvalho. Cuando éste le pidió la partitura para ponerla en atriles y empezar a trabajar, le dijo, no, que necesito 3 o 4 meses para poderla escribir, porque la había compuesto toda de memoria y la seguía recordando de memoria. Era un poco como Mozart, que también componía las obras completas de memoria y luego ya en el último momento las pasaba al papel. De hecho, Bizet además necesitaba ese tiempo para hacer la partitura, porque nunca se pudo ganar la vida como compositor. Siempre se la ganó como pianista acompañante, ¿no? Con repetidor, o también pues dando clases. En fin, el caso es que entre los 30 proyectos teatrales que ha señalado, que ha inventariado Winton Dean, que es un estudioso operístico importantísimo, ha señalado 30 proyectos teatrales por parte de Bizet, de los cuales, bueno, pues muchos no pasaron de proyectos, otros no se acabaron, otros se convirtieron en otra cosa diferente. De todos esos proyectos, 16 no se estrenaron o se perdieron o no acabaron de componerse. 8 se estrenaron con poco o ningún éxito y solamente se conservan las partituras de 6 en condiciones de poderse interpretar. Bueno, pues todos esos 6 tienen una componente esencialmente exótica. Por ejemplo, Iván IV, Iván el Terrible, se desarrollaba en Rusia, que claro, en aquella época en Centro Europa, en Francia, pues era un país absolutamente exótico. Turquía era el escenario de la Guzla del Emir. Diamileh se desarrollaba en Egipto. Los Pescadores de Perlas, que es la primera ópera que estrena Bizet, en Ceilán, nada menos. En Escocia, la Jolie Fille de Perret, la obra esa que le había encargado León Carvalho, que Escocia en esta época, como bien ha escrito un crítico italiano, Fedele D'Amico, era como la meca de los románticos. Efectivamente, las nieblas, estos paisajes misteriosos, pues era una cosa que los fascinaba mucho, era exotismo. Y claro, el otro proyecto exótico por antonomasia, que era Carmen, que se desarrolla en España, la España de los bandoleros, de los contrabandistas, de los toreros, en fin, todo esto tan exótico
en aquel momento, pues fue la última de las inspiraciones de Bizet. En aquel instante, en aquella época, Francia, concretamente París, estaba muy fascinada efectivamente por España, primero por la resistencia que habían hecho cuando las guerras napoleónicas, pero luego por la cantidad de exilios republicanos que se habían se habían refugiado en Francia, entre los cuales había muchos compositores. Por ejemplo, estaba Melchor Gomis, estaba Ferran Sors, Marcial de la Dalid, Ramón Carnicer, en fin. Y claro, los autores románticos, los escritores románticos, para ellos España también fue un venero de inspiración. Escritores románticos que en algún momento hablaron de España, está Lord Byron, está Madame de Staël, está Schlegel, pero en cuanto a autores concretamente franceses, pues está Victor Hugo, Théophile Gautier, Alfred de Musset y por supuesto Prosper Mérimée, que es precisamente el autor de Carmen, que había publicado en 1845, o sea, justo 30 años antes de que se escribiera la ópera. Se ha discutido mucho sobre la verosimilitud de Carmen, pero la realidad es que Mérimée estaba muy bien informado y además conocía España de primera mano, viajó a lo largo de su vida hasta 7 veces a España y con estancias de 3 y de 4 meses, vamos, y además recorrió muchísimo territorio. De hecho, con menos de 20 años ya hablaba el español perfectamente, con menos de 20 años había leído El Quijote en español, ya. Y había escrito algunos artículos sobre España en el Globo, en un periódico de la época. Y luego, pues bueno, muy poquito después, pues en el año 28, 29, ya había presentado obras de tema español. En el año 28, La familia Carvajal y La perla de Toledo en el 29. Y en París era amigo del duque de Rivas y de Martínez de la Rosa en la época en que estaban exiliados allí como republicanos. Entonces el primer viaje que él hace a España es cuando tiene 27 años, es decir, en 1830, trata al conde de Teba, se hacía amigo del conde de Teba, que era, como se decía entonces, una francesa. Su esposa, la condesa de Teba, por cierto, tenía un cuñado, marido de una hermana, que había tenido una historia amorosa con una gitana cigarrera. Que claro, de ahí, de esa historia que le cuentan, es de donde viene la primera idea de Carmen, precisamente. Y luego, pues otra aristócrata, la duquesa de Montijo, es la que le habla de una bailarina que su amante la había matado por celos. Entonces, claro, uniendo una cosa con la otra, a la larga es de donde saldrá la idea argumental para Carmen. Luego, en el año 34, cuando ella ha vuelto a España y tal, tiene Mérimée una historia amorosa con una exiliada republicana en París. Escribe, por cierto, en ese año y publica Las ánimas del purgatorio, que es el tema de Don Juan, que por cierto lo lee Zorrilla y de ahí saca fundamentalmente la inspiración para el Tenorio, dicho sea de paso. Y luego ya el segundo viaje a España es el año 40, era muy aficionado a los toros, Mérimée, conoce a Cúchares, que para él fue emocionantísimo. Parece ser que en ese mismo viaje, que duró también como 4 meses, pues Serafín Esteban Calderón le enseñó el caló, o al menos eso se dice, muchas palabras de caló. Y al año 45 es cuando publica Carmen, que lo publica en la Revue du Monde, en la revista de ambos mundos, salvo el cuarto y último capítulo, que ese se publicó ya en el año 47, que es un capítulo completamente prescindible, que es una especie de estudio, ¿no?, antropológico, vamos a decir, sobre los gitanos, sobre la vida de los gitanos en España. No tiene nada que ver con la parte narrativa que ha ocupado los 3 capítulos precedentes. El caso es que las diferencias fundamentales, la ópera sigue muy de cerca los acontecimientos de la novela, pero hay elementos argumentales muy importantes que han cambiado. Aparte del personaje de Micaela, que no existe en la novela, pero por ejemplo, la Carmen operística, a diferencia de la novelística, en ningún momento se prostituye, ni es una mentirosa, ni roba tampoco. Es decir, el personaje operístico, equivalente al de la novela, tiene una especie de dignidad, de entereza, pues muchísimo mayor que el personaje de la gitana de la novela, ¿no? Eso le da como mayor empaque. Es un personaje fundamentalmente honrado, el personaje de la Carmen, no de la Carmen literaria, sino de la Carmen operística, ¿no?
Sobre el tema de Carmen como cigarrera, el tema de las cigarreras es fundamental. La ópera se sitúa, y la novela también, aproximadamente hacia 1820 en Sevilla. Bueno, la fábrica de tabacos de Sevilla se había fundado el siglo anterior, se había fundado en 1758 en concreto, y llegó a tener del orden de 4.000 y quizá más trabajadoras. Es famosa las cigarreras, la mala fama literaria de que han gozado, que si eran muy pendencieras, que si mujeres de navaja en la liga, se ha dicho siempre. Bueno, aparte de que esto pudiera suceder o no, el tema y esa especie de mala fama es absolutamente interesada por parte de ciertos escritores, porque lo que pasaba en realidad con las cigarreras es que eran unas mujeres muy aguerridas, muy valerosas y sobre todo muy reivindicativas. Una de las primeras huelgas laborales que se hicieron en España fueron de las cigarreras, no las de Sevilla, las de Cádiz, luego las de Sevilla las siguieron también. Una huelga de cigarreras reclamando mejores condiciones de trabajo, porque claro, el fabricar los cigarros podríamos decir puros, aunque eran mucho más finos, no cigarrillos con papel como ahora, no tiene nada que ver, eran mucho más hábiles las mujeres para hacerlo que los varones. Entonces, ese trabajo era de las mujeres. En la fábrica trabajaban muchos hombres también, pero el sueldo de las mujeres, pese a hacer un trabajo mucho más fino, era muy inferior al de los hombres. Y luego las condiciones de trabajo eran tremendas. Tenían cunas que se las llevaban allí, las que tenían niños, y estaban los niños allí, las amamantaban mientras liaban cigarros, en fin, y comían en la propia mesa de trabajo, y aparte pues eso, que tenían sueldos muy inferiores a los de los hombres, y por eso fueron las que primero hicieron una huelga laboral, y de ahí, claro, la mala fama absolutamente interesada de desacreditarlas diciendo que serán muy pendencieras, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que escribir una ópera sobre un personaje de esta naturaleza por parte de Bizet, que fue una decisión absolutamente suya, es de un enorme valor en un momento como este, y más en concreto para un teatro como el teatro en el que se estrenó. En este momento en París los teatros musicales estaban, vamos a decir, los géneros musicales estaban ligados a ciertos coliseos y estaban muy parcelados. La gran ópera, la que luego se establecería en el Palais Garnier, pero la gran ópera, la que había fundado Napoleón y estaba subvencionada con dinero público, etcétera, etcétera, se ocupaba sobre todo de argumentos de tipo histórico. Por ejemplo, Verdi, las dos óperas que escribe para la Gran Ópera de París, una es Vísperas Sicilianas y la otra es Don Carlo, que bueno, están los temas históricos tratados con la libertad que se quiera, pero en fin, se trata de personajes históricos, no de historias de romanos como las óperas del siglo anterior, sino personajes de la historia muchísimo más cercanos. Luego estaban los teatros de opereta o de vodevil, estaban los bufos, que era un tipo de opereta, pero muchísimo más crítica, muchísimo más sarcástica. Ahí empezó haciendo fortuna sobre todo Offenbach, en algunas obras verdaderamente geniales escritas para ese terreno. Y estaba luego, por en medio de ambos polos, pues estaba el teatro lírico, es decir, donde se hacía la ópera, lo que se llamaba ópera cómic. Ópera cómic quiere decir que parte es cantada y parte es hablada. Lo mismo que lo que en España y bueno, y contemporáneamente se empezó a llamar la zarzuela grande, la zarzuela en 3 actos, la de Udrid, Barbieri, etcétera, que de hecho, cuando empezaron a trabajar en esa dirección, cuando fundaron la primera sociedad, querían llamarle ópera cómica española, por imitación del término francés, pero claro, la palabra cómico en este sentido pues no funcionaba igual, porque ópera cómica en Francia lo que quería decir es que era ópera y teatro hablado, que estaban los dos aspectos. El caso es que León Carballo, el que había hablado hace un momento, fue empresario del teatro lírico durante muchísimos años y tuvo un papel absolutamente determinante en la dignificación de este coliseo, que las obras que se hicieran allí tuvieran una categoría musical y argumental cada vez más elevada. De hecho, consiguió que el teatro lírico, que en su época se trasladó a la Sala Favart, estuviese también auspiciado con una subvención de dinero público, una subvención estatal, lo cual ayudó, claro, amplió la plantilla orquestal, introdujo una compañía de ballet fijo, en fin, le dio una categoría al teatro que no tenía
en el tiempo anterior. En esta época consiguió incluso que se recuperara la legislación de 1820, que establecía que todas las óperas que se hicieran allí tenían que estar en francés y que incluso tenían que ser además de autores franceses, y el compromiso de encargar obras a autores franceses nuevas cada año, y que si se hacían obras extranjeras, por supuesto tenían que estar traducidas al francés, pero había que pedirle permiso primero al Ministerio de Bellas Artes. Esto fue un trabajo personal de León Carballo que redundó muchísimo en la categoría artística del teatro, que luego, por otro lado, pues claro, después de la derrota de Sedan, se convirtió como en un bastión anti-wagneriano y contrario a la música alemana, cosa claro, inevitable por desgracia, pero que tiene su lógica también. En fin, en tiempos de Bizet el género ligero ya se había desplazado definitivamente a los teatros de opereta, y el género lírico, del teatro lírico, el género de opera cómic, había cogido pues otra categoría. Un biógrafo importante de Bizet, que se llama Hervé Lacomte, ha descrito el tipo de obras que se hacían en la Sala Favart en los siguientes términos. Dice que era un teatro de sátiras amables, de dulces melodramas y comedias burguesas, sin el sarcasmo de los bufos, ni la ampulosidad de la gran ópera. Varios críticos de la época, pues esta transformación del teatro lírico la vieron muy mal. Por ejemplo, el caso de Albert Wolff, que escribía en Le Figaro, el periódico conservador, lo describía, pero muy gráficamente de este modo. Dice: después de la generación de Boieldieu, de Auber o de Adam, ha llegado otra que ha creído mejor hacer una música más aburrida y que han introducido en la ópera cómic elementos que repugnan a su esencia. La música de mayores pretensiones ha irrumpido en la Sala Favart en la persona de ciertos compositores nuevos que han reemplazado la finura y la gracia, escribe l'esprit, ¿no? La finura, por el tedio y la pretenciosidad. Y cuando efectivamente se planteó y se aceptó la idea de hacer Carmen, uno de los dos directores, había dos codirectores, que en esta época ya, uno era Adolphe de Leuven, pues este hombre dimitió. Y dimitió precisamente porque no admitía que se pudiera hacer Carmen en aquel teatro, que era bueno, pues como lo había descrito Hervé Lacomte. Y en la carta suya de dimisión dice lo siguiente: este es el teatro de las familias, el teatro donde se acuerdan los matrimonios. Cada día se alquilan 4 o 5 palcos solamente para favorecer estas negociaciones. ¿Cómo se puede presentar aquí una obra que acaba con un asesinato en escena? Que esto está suficientemente claro, ¿no? Los libretistas, Henri Meillac y Ludovic Haleby, que Ludovic Haleby era sobrino del compositor que había sido el profesor de composición de Bizet, trabajaron juntos muchísimo tiempo y hicieron muchos libretos juntos. Muchos libretos de Offenbach, por ejemplo La Belle Hélène, pues son suyos. Hay que reconocer que Carmen es, desde ese punto de vista, su obra maestra. Es un libreto verdaderamente magnífico. Y se debe precisamente a Ludovic Haleby la idea de introducir el personaje de Micaela, que de alguna forma equilibra, tanto musical luego como argumentalmente, la figura y además, claro, permite que cada una de las dos brille más, que es el personaje de la soprano, ¿no? El personaje de Micaela, que además lo escribe en una carta a Bizet, le dice: deberíamos introducir un personaje en la tradición de la ópera cómic, una muchacha, es decir, una muchacha joven, pura e inocente. O sea que es un elemento introducido de manera absolutamente deliberada, precisamente para equilibrar la figura de Carmen, que es quizá demasiado rupturista. Rupturista es, por otra parte, la decisión de Berlioz de que ese personaje lo encarnara una mezzo, no una soprano. Y que además luego el personaje del barítono, que en este caso es Escamillo, no fuera un personaje negativo, sino que es el antagonista del tenor, pero no es en absoluto un personaje negativo. Igual va cogiendo además cierto relieve según la obra avanza. Naturalmente un amecho que no es el tipo de mecho belcantista de agilidades que tanto había explotado Rossini, sino un prototipo vocal y un prototipo dramático que son rigurosamente nuevos en la ópera y particularmente en la historia del teatro lírico francés. Entonces, la persona que estrenó el personaje, que se llamaba Célestine Galimarié,
fue una elección directa de Bizet, y es interesante considerar que ella y el que luego hizo el personaje de Don José, que se llamaba Paul Léry, constituyeron una especie de frente común para enfrentarse. De hecho, se enfrentaron a Camille Lilocle, que era el otro codirector del teatro, que era el único que se había quedado después de que Adolphe de Leuven hubiera dimitido, porque estaba empeñado en que los libretistas hicieran pues como un lieto fine, que no acabase la ópera como acaba la novela. Y entonces la Gallimarié y Léry dijeron, es que eso o se hace así o nosotros no cantamos. Bueno, y al final, afortunadamente, la cosa pues pudo salir adelante de acuerdo con los deseos de Bizet. Bizet, en concreto, acabó la partitura inmediatamente antes del verano del 74. Durante el verano la orquestó y empezaron los ensayos el 7 de octubre y acabaron el 2 de marzo del 75. O sea, se tiraron un montón de meses ensayando la obra. Parece ser que del orden de 3 veces más de lo que se ensayaba una producción nueva en la Opéra Comique en esta época, ¿no? Entonces, uno de los escollos principales que tuvo Bizet fue conseguir que el coro actuase, porque el coro en la gran ópera, en la ópera histórica, sí, porque estaba dividido en varios personajes que se enfrentaban unos con otros, pero aquí no, tenía que salir al coro y se quedaban allí quietos y cantaban y luego se iban. Eso de que tuviesen que actuar, que las mujeres tuvieran que fumar, todo esto, claro, el coro es que no quiere, fue un trabajo tremendo de persuasión por parte de Bizet y por parte del director del Coliseo para lograr todo esto. En definitiva, estamos ya en los albores de lo que luego sería el movimiento naturalista, o sea, el que la representación fuera lo más, vamos a decir, lo más real posible. En otras palabras, crear un nuevo tipo de verosimilitud que tuviese mayor parecido con el personaje y con el comportamiento, vamos a decir, de la calle, ¿no? La obra se estrenó el 3 de marzo, estaban escrituradas, se le tenían que dar 48 representaciones, se le dieron, pero vamos, si la primera fue meramente esto que llaman los franceses un succès d'estime, las restantes, aquello fue cada vez peor, y bueno, al final el teatro estaba medio teatro vacío, en fin, fue verdaderamente pues un fracaso, para decirlo de otro modo. La obra solo empezó a triunfar al año siguiente, cuando se hizo en Viena, pero claro, ya en Viena se hizo en forma de ópera, es decir, con las partes habladas convertidas en recitativo, trabajo que hizo Ernest Giraud, que añadió como 600 compases a la partitura y además añadió un pequeño ballet, tomando fragmentos de la Arlesiana de Bizet para hacer ese ballet, y ahí es cuando la obra tuvo un éxito tremendo y empezó a recorrer ya toda Europa, pues absolutamente en triunfo. No obstante, a la Opéra Comique, al teatro lírico, no volvió pero hasta el año 80 y tantos, 83, pero desde 1883 hasta 1969 está documentado que se hicieron 1000 representaciones, ninguna otra ópera de su época escrita para el teatro lírico que se hicieron, tuvo ese número de representaciones y muchísimo menos en ese periodo de tiempo, ¿no? La obra fue, no rechazada, pero no produjo especial interés en el público, pero sí fue muy apoyada por todos los compositores de la generación de Bizet, incluso anteriores o posteriores. Desde luego hablaron bien de ella Gounod, Massenet, Vincent d'Indy, Delibes, Offenbach, por supuesto, que más había sido el que había propiciado el primer estreno que tuvo Bizet en su vida. Saint-Saëns también. Un testimonio verdaderamente privilegiado es el de un compositor que era crítico, que estaba ejerciendo como crítico en aquel momento, compositor ruso, que estaba ejerciendo como crítico en Europa y concretamente ahora en París, que vio el estreno de Carmen, no exactamente el estreno, pero una de las primeras funciones. Y este hombre, con una lucidez y una clarividencia admirables, escribió de Carmen lo siguiente. Carmen, dice, es una obra maestra en toda la acepción de la palabra, es decir, una de esas raras creaciones que sintetizan los esfuerzos de toda una época musical. La nueva escuela rusa, añade, no es sino un conjunto de armonías picantes, combinaciones originales en la orquestación y otras cosas igualmente superficiales. Bueno, pues bien,
Un francés acaba de incorporar toda esa pimienta de modo que parece fluir como una fuente, actuando sobre el oído, pero al tiempo sobre la emoción. Estoy persuadido, concluye, de que en menos de 10 años Carmen será la ópera más popular del mundo entero. La persona que escribió esto se llamaba Peter Tchaikovsky. Y aparte, evidente, de ser un extraordinario compositor y un maravilloso operista, es obvio que, tuvo una lucidez absolutamente encomiable e insuperable. Las críticas, pues hubo de todo, pero particularmente fueron críticas contrarias, ¿no? Por ejemplo, Oscar Cometan, en el Siglo, un periódico que se llamaba Le Siècle, dice: la condición patológica de esta desventurada mujer, incesantemente consagrada al juego de la carne, es afortunadamente un caso raro, más adecuado para los médicos que para los espectadores que acuden a la sala Favar acompañados de sus esposas y sus hijos. Otro crítico también adverso, que fue Achille Delothier, conocido por cierto, escribió en La Patrie, y es interesante también por dónde sale: en la Opéra Comique, un teatro subvencionado con dinero público, esto le escandaliza mucho, ¿verdad? Un teatro decente donde los haya, Carmen hubiera debido atemperar sus pasiones. Pero naturalmente también hubo críticos favorables. Es el caso de Théodore de Beauville, que en otro periódico que se llamaba El Nacional escribe: en lugar de las muñecas celestiales y rosadas que hicieron la felicidad de nuestros padres, Bizet nos muestra hombres y mujeres verdaderos torturados por la pasión. Esto, desde luego, pues es poner verdaderamente las cosas en su sitio, ¿no? Hay que, en fin, destacar otras críticas que nos pueden resultar sorprendentes, como es el hecho de que la obra fue acusada de wagnerianismo. De wagnerianismo, que esto nos parece asombroso, pero fue así. ¿Qué se quería decir? Pues básicamente que la partitura de Bizet le concedía mucha importancia a la orquesta. Eso se había dicho ya de los pescadores de perlas. Es decir, que la orquesta en Bizet no se limitaba a acompañar la voz, sino que tenía una voz propia, que daba un colorido a cada personaje, un colorido a cada escena, a cada situación, que la escritura instrumental, en definitiva, estaba muy cuidada y muy destacada. Esto es una herencia clarísimamente mozartiana, que ha sido el primer compositor que le ha dado a la orquesta toda la importancia que debe de tener en un drama musical. De hecho, Ernest Neumann, que ha sido ha sido biógrafo y un eminente estudioso wagneriano, dice con toda razón que la obra más mozartiana escrita después de Mozart es precisamente Carmen. En fin, Bizet se hizo algunos autopréstamos de obras anteriores suyas porque no habían tenido éxito. Concretamente, de Didier Miller tomó dos arias preciosas que están ahora en Carmen, naturalmente con un texto diferente y encomendadas a otras voces, ¿no? Pero es el caso de la Romanza de la Flor, que está en el acto segundo, o es el caso, el aria de Micaela, la preciosísima aria de Micaela del acto tercero, viene de Didier Miller. Y concretamente en el acto tercero, las palabras estas que canta don José cuando dice no me iré, aunque en ello me vaya ya la vida, esto está tomado de un proyecto teatral no acabado que se llama La Copa del Rey de Tule. Pero luego también hay otros préstamos que vienen de música española genuina, la habanera, la famosísima habanera. Bueno, pues la habanera es de Sebastián Iradier, de una zarzuela breve, podríamos decir una tonadilla, que se llamaba El Arreglito y que se publicó precisamente en París. El caso de la seguidilla, pues la seguidilla también se había tomado, estaba publicado en Francia por un editor que se llamaba La Coma, aunque la pieza está editada como anónima, no pone el nombre del autor. Y es interesante porque la seguidilla, que es una melodía preciosa, el arranque de la seguidilla, este movimiento ascendente y descendente de la melodía, tiene la peculiaridad de que en la parte ascendente, la fase ascendente de la melodía, el tercer grado es mayor, pero en la fase descendente el tercer grado es menor. O sea, tiene una ambigüedad modal que es efectivamente cierta y que por todavía hoy se puede encontrar en muchas canciones, por ejemplo en Galicia. Es una cosa verdaderamente curiosa. Y luego el famoso preludio del cuarto acto es un polo. Ese polo está tomado de una obra de Manuel García, sabía que estaba en París también, es decir, el padre de María Malibran y de Paulina Viardó,
que se llamaba El criado fingido, que es otra tonadilla. Pues de ahí es de donde está tomado. Además, Bizet colaboró de manera importante en el libreto. El texto de la habanera es de Bizet, porque el que le habían propuesto inicialmente los libretistas, bueno, pues es un texto como mucho más frívolo, que tiene mucha menos fuerza expresiva. El personaje queda muchísimo mejor retratado con las palabras que Bizet ha escrito. Cuando dice esto de el amor es un pájaro rebelde que no se puede domesticar, y luego dice es un pájaro de Bohemia que no atiende a leyes, todo eso lo ha escrito, esos versos pues los ha escrito Bizet. Entonces, no hay, a diferencia de Mozart, no hay una concepción sinfónica de la obra, pero sí que hay un elemento que es nuevo, y nuevo sobre todo en una música escrita para el teatro lírico en Francia, que era el uso del leitmotiv, el uso del tema recurrente de un modo wagneriano. El tercer tema del preludio, este que hace re, do, si, do, la, con el do sostenido y el si bemol, ese tema se convierte como el tema del destino. Está anunciando la tonalidad de re menor que va a estar asociada al personaje de Carmen a lo largo de toda la obra. Y ese salto interválico de do sostenido a si bemol, esa segunda aumentada, que en todas las músicas exotistas francesas de la época pues es característico. Bueno, pues aquí es el significante del destino. Tiene una contextura absolutamente trágica. Bizet le ha dado la vuelta a ese elemento, digamos, melódicamente tópico de la música de la época, y ha sacado de ella su lado más oscuro. Lo ofrece con otra significación completamente diferente, ¿no? Por su parte, el aria de Micaela, la otra figura que se opone aquí o que complementa la figura de Carmen, el aria preciosa del tercer acto tiene una estructura muy curiosa, porque es como una especie como de aria da capo, o sea, es simétrica, pero luego tiene un estrambote. Pues tiene exactamente la misma forma del aria de la Condesa, la segunda aria de la Condesa, el do besono, de Bodas de Fígaro. Y claro, eso reviste a este personaje, a su vez, pues también de una dignidad y también muestra pues un lado, digamos, como más conservador, lógicamente, porque la escritura para Carmen es completamente diferente, una música más aparentemente popular. En el caso concretamente de la habanera, toda ella está sustentada por una especie de pedal implícita del tono de re, lo cual resalta mucho ese carácter un poco obsesivo que tiene la música, ¿no? En fin, Carmen es un personaje extremadamente original en el panorama de la ópera del siglo XIX y concretamente de la ópera francesa. Se ha dicho mucho de que Carmen pues arranca un prototipo que tiene luego mucha difusión en la literatura y sobre todo en la ópera también, de final del XIX y principio del XX, que es esto que se llama la mujer fatal. La mujer fatal que causa la perdición de los hombres y esas cosas. Es decir, se la emparenta pues con Dalila, con Lulú, si ustedes quieren, con Salomé, con Thais. Pero la verdad es que esto es más aplicable al personaje de la novela que al personaje de la ópera, que tiene otra dignidad diferente. Entonces, se ha dicho muchas veces que Carmen es la encarnación de la libertad. Es verdad, pero ¿por qué la encarnación de la libertad? En vez de pensarla como un personaje, pues eso, la perdición de los hombres, ¿no? En vez de pensarla en esa dirección, hay que pensar a Carmen desde un sentido que probablemente es más productivo. Carmen aparece en escena por primera vez saliendo de la fábrica de tabacos. Viene de trabajar, sale de su centro de trabajo. Carmen es el primer personaje proletario de la historia de la ópera. Y claro, como es un personaje proletario, es una mujer que se gana la vida trabajando y por tanto no depende de otro hombre para subsistir, por eso es libre, porque se gana la vida con su esfuerzo. Y claro, por eso se comporta lo mismo que se comportan los hombres, eligiendo a sus amantes pues de la manera que le parece más oportuna. Esa idea de la mujer fatal, pues aplicada a la Carmen operística, pues también resulta un tanto tendenciosa. En todo caso, Carmen, de lo que no cabe duda, es de que es un alegato feminista, pero vamos, de la máxima categoría, uno de los más evidentes que se hayan escrito nunca en el terreno operístico.
Por concluir, podemos citar a un músico y escritor también eminente, que es René Leibovitz, que ha sido un apóstol del dodecafonismo, ha sido discípulo de Schoenberg y ha sido un verdadero adalid en la difusión y en el conocimiento de la música serial, pero que, hablando de Carmen, se entusiasma con ella. Concretamente en el año 57 escribe estas frases: la situación histórica de Carmen, dice Leibovitz, es totalmente privilegiada. Surgida tras el gran periodo de la ópera bufa y conservando de ella algunos de sus elementos, rodeada de dos gigantes que son Verdi y Wagner, de los que ha tomado de un modo absolutamente personal algunas de sus aportaciones esenciales, es el caso del leitmotiv, a las que nos hemos referido hace un instante, se adelanta al verismo anunciando ya algunas de sus innovaciones más importantes. ¿Qué hay de extraño, por tanto, en que aún hoy en Carmen se nos muestre el prototipo de la ópera por excelencia?